Colombia. Esta es Caribe Radio Online, la radio del futuro. En Caribe Radio Online, noticias, deportes, opinión y entretenimiento. Todo en una sola radio. www.cariberadioonline.com. Caribe Radio Online es la radio del futuro. Bienvenidos. Somos gente de Mundo Historias para Contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo Historias para Contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora. En Gente de Mundo Historias para Contar creemos en el poder de la verdad y el conocimiento. Por eso estamos orgullosos por nuestra alianza estratégica con la Agencia Mundial de Prensa. Hola Mundo Online Radio. Más que un medio de comunicación, ellos son un faro de cultura, educación y desarrollo exponencial. Como su medio aliado trabajamos juntos para ofrecerles un contenido que enriquece, que promueve el pensamiento crítico y que ayuda a construir una sociedad más consciente y justa. Gente de Mundo Historias para Contar, nueva temporada. Al aire, Gente de Mundo Historias para Contar, con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo Historias para Contar a través de Caribe Radio Online, la radio del presente, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Nos ven y nos sintonizan de igual manera en Hola Mundo Radio Online TV+, la emisora online de la Agencia Mundial de Prensa, dirigida por la doctora Cristina Barcelona en España. Somos Gente de Mundo Historias para Contar, un programa que intenta avivar el género de la entrevista, dejar un testimonio para la posteridad en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Gente de Mundo Historias para Contar. Gracias por sus mensajes, por su voz de aliento, por sugerirnos personajes. Precisamente estamos en esa búsqueda incansable de muchos personajes que queremos traerlos aquí para conversar, para dialogar con ellos. Gente que construye tejido social humano. Carlos Julio Arzuza López es el director de Caribe Radio Online. En la tarde de hoy, como todas las tardes, Daniel Abello Cano. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de producir, dirigir y presentar Gente de Mundo Historias para Contar. En la tarde de hoy tenemos una invitada desde la ciudad de Bogotá. Es una mujer a la que hemos seguido durante muchísimo tiempo desde su rol de actriz. Ha aportado muchísimo al país, desde la actuación, desde la dramaturgia, desde la docencia. Y de verdad que revisando su extensa hoja de vida, sale a relucir una sola conclusión en mí. Y es que es una mujer resiliente, es una mujer trabajadora, luchadora, que no se ha ganado nada gratis, que todo lo ha hecho a pulso y a pulso ha hecho su carrera de actriz, de docente, de dramaturga, de libretista, de gestora artística y cultural. El país la conoció en una de las grandes novelas que se ha dado en este país, Saint-Tropez. Para los nuevos, la nueva generación, fue una novela que hizo Caracol Televisión cuando no era canal, si no me equivoco, era programadora todavía. Saint-Tropez, basado en el libro de Ketty Cuello Lizarazo, una destacadísima escritora de San Juan del Cesar, Guajira. Ella hizo un papel que marcó mucho y que abrió puertas para una generación que hoy triunfa, pero ella abrió el camino, ella abrió la puerta. Les hablo de Leopolda Rojas Mena. Leopolda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Debo confesarte que me tocó practicar mucho el Leopolda porque no es común encontrar Leopolda, es Leopoldo. Entonces, aunque es sencillo, tiene su cuestión porque uno cae, bueno, hasta que al fin uno dice Leopolda. Entonces, como los niños, me tocó hacer una plana, Leopolda, Leopolda, porque en el imaginario está el Leopoldo. ¿De dónde nace y por qué Leopolda? Leopolda era el nombre de mi abuela paterna.
¿Y tú naces dónde, Leopolda? Yo nací en Cartago Valle. Sí. Estuve viviendo pequeña un tiempo en Quibdó, Chocó, y luego en segundo de primaria vivo en Bogotá. ¿Los tienes de todos esos lugares donde viviste, donde naciste? ¿Tienes algunos recuerdos muy puntuales de los lugares donde viviste, donde naciste? Pues de Cartago no, porque me llevaron muy pequeña a Quibdó. En Quibdó estuve como hasta 7 años y luego mis mayores recuerdos son aquí en Bogotá. Prácticamente eres bogotana, corre por tu sangre el aire y el espíritu bogotano. Y el tema de la actuación, de estar en los medios, de ser una directora, libretista, guionista, docente en baile folclórico, ¿de dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Alguien impulsa puntualmente ese deseo en ti? Baile, el folclore, todo esto. Pero lo de teatro creo que lo traigo de otra vida, no sé, porque mi familia ninguno es actor. Pues ahora mi hija, pero nadie más ha sido actor. Y cuando yo dije en la casa que quería ser actriz, eso fue una cosa loca porque pues, no se tenía como ese concepto, ¿no? Y se creía que pues iba a estar muy mal económicamente y que los artistas nos morimos de hambre. Ese es como el imaginario que se tenía. Y hablando de... Y Sí, pues, sí. ¿cómo? No, sigue. Y entonces yo, caprichosa como siempre, decidí, porque sentía en mi corazón que era lo que quería y que era lo que me iba a hacer feliz. Y desde pequeña he tenido eso, como de hacerle mucho caso a mi intuición. Qué maravilla, qué bien. Y en un país como el nuestro, un país racista, clasista, excluyente, decir muy niña, quiero ser actriz y además pertenecer y orgullosa de tu raza negra, eso me imagino que generó más conflicto todavía. ¿Cómo una actriz negra en un país de blancos? Exactamente, porque no hay conciencia. Hoy en día se ha generado mayor conciencia, pero en esa época era más difícil. Por ejemplo, en la escuela de teatro donde yo estudié, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, fue muy bien. No sentí discriminación, ni indiferencia, ni nada por el estilo. Lo vine a sentir después, cuando en los personajes los primeros eran de empleada. Y una vez una familiar me dijo que porque yo hacía de empleada, y yo le dije, es que no soy yo, es mi personaje, entiéndalo. Y desde ahí traté de luchar contra eso. Gracias a Dios después me fueron dando otros personajes donde se fueron dando cuenta, porque a mí me parece que el color de la piel no define a un ser humano. Muy bien, maravilloso que hayas dado esa lucha, que hayas dado esa pela, como se dice, ¿verdad? Y poner en punto claro que es un personaje que no eres tú y que tú, al igual que todo el mundo, tienes los mismos derechos y las mismas oportunidades. Tú decías que esos primeros personajes fueron de muchacha del servicio, de empleada, pero esos personajes había que tomarlos, porque es que si no los tomabas, la oportunidad no se iba a dar nunca. Y gracias a que los tomaste, lograste desarrollar una carrera. Y en el tránsito de esa carrera, ¿quiénes fueron las primeras personas que creyeron en ti, que te dieron la mano, te dijeron venga y trabaje? Para mí de Mariquita Márquez, que fue el segundo en San Tropez. Y también él era el director, trabajé con su esposa Judy, con todo este combo de actrices maravillosas como Chela del Río, María Eugenia Penagos, todo ese combo de gente fueron ayudando a que fuera aprendiendo a actuar en televisión, porque yo sabía actuar era en teatro, porque venía de la escuela. Y, y bueno, ahí fui siguiendo mi carrera poco a poco, pero ese señor fue maravilloso, fue un ángel,
que me abrió las puertas en la televisión. Y gracias a Maru Yamayusa, que estudiaba conmigo en la escuela, y ella fue la que me comentó de ese casting y me recomendó, y yo fui y me lo gané. Bueno, y es que entraste por la puerta grande, ¿no? De la mano del maestro Bernardo Romero, que no todo el mundo tenía ese gusto y ese privilegio. Lograste hablar ahora de ese personaje. Vamos a buscar, Daniel, un video que te envié. Vamos a ver si lo logras ubicar, por favor. Un video que nos hizo llegar Leopolda sobre su participación en Saint-Tropez junto a Arcelia Bernal de Urrego, la gran Chela del Río. Ahí la vemos cuando era ese personaje, Mariquita Márquez. ¿Te acompaña en escena Ivette Zamora? ¿Esa es Ivette Zamora? No, esa es... se me olvida el nombre, pero esa no es Ivette. Ah, ok. Ivette era en la siguiente generación. Ah, ok, perfecto. Ahí estás en escena con Chela del Río, Susana Saldarriaga, que para la época fue un personaje bastante fuerte. Hoy Susana Saldarriaga tendría todas las investigaciones por parte de la Procuraduría. Bueno, la Procuraduría no, del Bienestar, quién sabe de qué, porque era un personaje bastante fuerte. Sí, sí. ¿Qué experiencias, qué recuerdos tienes de esa novela después de tantos años? No, fue maravillosa, fue mi primera experiencia con tanta gente. Nos íbamos a grabar al Guamo, a Purificación, durábamos varias semanas allá. El calor, los mosquitos, estar uno consciente cuando era la grabación, de estar concentrado, eso lo traía de teatro, ese aprendizaje. Y doña Chela maravillosa, era un ser humano increíble y además su calidad y cómo aportaba en la escena, y era muy bien, muy bien. Y lograste hacer buena química con todos los compañeros actores, que muchos hoy ya no están, y los que están, pues están digamos, en un retiro forzoso. ¿Cómo ves el mundo de la televisión hoy, que ha cambiado tanto? Tú que has estado presente en todos los cambios significativos de la empresa. Ya hoy no se habla de la televisión, hoy se habla de una generadora de contenidos. Pero ¿cómo ves tú esos cambios que se han dado en la televisión colombiana? Bueno, me parece que los cambios son necesarios, pero creo que también no se debe olvidar el pasado y a la gente que ha generado y que ha creado positivamente historias, que ha dado su vida, sus experiencias. Me parece que sería bonito que en cada obra, novela, serie, lo que fuera, se tuviera en cuenta a los adultos mayores y a la gente que casi no han llamado, porque mucha gente de esas no la pasa bien, porque de pronto se quedan solo en que son actores y no ven otras posibilidades. Eso me parece que sería cuestionable. Y me gusta que hoy en día ya están dándole más posibilidad a los afro, a la gente como yo, que no se vea por el color de la piel y que se generen historias como María la Caprichosa, que es una historia de Caracol, donde es una historia netamente afro. Porque los afros somos seres humanos igual que los indígenas y que la otra gente mestiza. Entonces todas las historias son bonitas, son interesantes, y que se ponga como un punto de mira en estas partes del Pacífico, del Atlántico, de la historia negra, como dice un disco. Claro. ¿Tú en estos momentos estás en alguna serie, en alguna producción, grabando, rodando para plataformas? Estuve en María la Caprichosa, estuviste en unos capítulos iniciales, sí señor. Y últimamente estoy muy dedicada con mi hija en una empresa que se llama Balance en Movimiento, donde tenemos experiencias de bienestar, como yoga, meditación, terapias alternativas, caminatas, etc. Qué bueno. Qué bueno, y aquí abrimos los micrófonos y las cámaras cuando quieras y tengas la necesidad de publicitar y de hablar de esa experiencia maravillosa, porque este es un espacio para eso, para que la gente conozca todas estas experiencias maravillosas y toda esa gente que como tú construye todos los días tejido social humano, porque esa es la gente que necesitamos en este país, gente que le ponga el hombro, que le ponga las historias y los mejores ánimos. Luego de Saint-Tropez, ¿qué pasa en tu vida luego de Saint-Tropez, de ese personaje que se disparó, Mariquita Márquez? Y yo creo que parte del éxito del personaje te lo brinda Chela del Río, porque sin esa participación, Mariquita Márquez hubiese pasado como desapercibida, ¿no?
Y Moisés Angulo, que era Moisés, el hijo. claro, el hijo que era medio tontón. Ay, rástame la espalda, mariquita, ay, mariquita, era todo consentido y pechichón. Sí, claro. Y por ejemplo, te has visto después de mucho tiempo con Moisés Angulo, se han dado un abrazo, se han sonreído, cómo han cambiado, me imagino, se comentan. De hecho, trabajamos en Celia, la serie sobre Celia Cruz. Qué bueno. Trabajamos como en el 2015. Sí. Qué bueno ese reencuentro. Bueno, te preguntaba, ¿qué pasó después en tu carrera después de Mariquita Márquez? Bueno, después al año siguiente tuve a mi hija, me retiré 5 años por voluntad, dije quiero estar con mi hija en los primeros años y cuando regresé ya era como una desconocida, me preguntaban si yo era actriz y todo eso. Y después pues he ido siguiendo haciendo otros personajes, pero bien, no he estado pues todo el tiempo que quisiera en televisión, pero en las épocas que he estado ha sido muy bien, muy significativo y pues también soy docente y pedagoga y etnoeducadora, entonces eso también cubre mi tiempo. Claro, decías que te preguntaban que si eras actriz, que si habías actuado. Eso indudablemente denota la falta de memoria que tiene el pueblo colombiano, que si no ve permanentemente a sus figuras en la televisión, que si no ve a los autores, escritores, la memoria tiende a ser frágil y olvida. ¿Por qué crees tú que Colombia no tiene memoria muy puntual frente al tema de la televisión? Por ejemplo, México es un país que respeta, que valora, que aprecia la televisión, a sus actores. El crédito es importante para la televisión. Allá dicen con la reaparición de Doña Tal o el señor Tal. Pero aquí frente al tema de la televisión yo siento que hay como una ingratitud de parte del Estado y de parte del pueblo colombiano, o no tanto una ingratitud, sino como una falta de memoria precisamente. Sí, yo pienso que a veces es como memoria a corto plazo, ¿no? Algo que admiro de México es eso, que actores de otras generaciones y mayores siempre son muy respetados. Cuando se nombra con la primera actriz, con Doña Tal, así debería ser acá también, tener en cuenta mucho eso, porque las personas que están hoy en día mayores, desde su juventud dieron toda su experiencia, su energía para crear personajes, para divertir, para comunicar historias, y deberíamos ser un poco más gratos, siento yo, con eso. Así es. Tenerle, por ejemplo, cuando se hace un homenaje que sea en vida y no cuando mueren, que uno ve y oye todo lo que hicieron y en todo lo que hubieran querido estar. Pero eso sería en vida y sería muy bonito, porque así no tendríamos como nada que sentir de tristeza y dolor cuando esa persona ya no está en este plano. Así es, perfectamente. Parece que estuvieras leyendo mi pensamiento. Estamos totalmente sintonizados, es lo que yo pienso. Y por ejemplo, ahí está Judy Enríquez en una campaña sola. Hace rato nadie le ha hecho caso, nadie le ha escuchado en torno a crear el Museo de la Historia de la Televisión. Que ese Museo de Historia de la Televisión debe estar en Bogotá, porque la televisión generalmente y siempre se ha dado en Bogotá. Han trasladado las cámaras para las regiones porque tienen que grabar. Pero el nacimiento de la televisión se da en Bogotá. En Bogotá es donde debe estar el gran museo de la historia de la televisión y todos ustedes deben tener un papel protagónico en ese mensaje, en ese museo, con su mensaje también, ¿por qué no? Sin embargo, eso no se ha dado, se cierran los canales de televisión, se cierran las emisoras y se pierde la historia de la televisión. Y gente maravillosa como tú que aportó queda en el anonimato. ¿Sabes que RTVC hizo un libro sobre historia de los 70 años de la televisión colombiana? Nos invitaron a varios actores de distintas generaciones y épocas y fue muy hermoso ese homenaje. Fue como el año antepasado, creo. Sí, claro, yo tengo el libro, me lo hicieron llegar. Hoy hablé con 2 personas que me llamaron para conversar y me preguntaron con quién grabas hoy, a quién vas a entrevistar. Y le dije, Leopoldo Mena Rojas. Me dice, ¿cómo? Hoy hablé con María Eugenia Penagos. Rojas Mena. Sí, disculpa. Hoy hablé con María Eugenia Penagos y con Leticia Palacio. Y se fueron en elogios hermosas, contigo. Las quiero mucho. Qué bonito.
Qué bonito. ¿Qué hay en este momento en el tema de la docencia? ¿Sigues activa en el tema de la docencia también? Pues últimamente he estado más en la docencia como de lo de terapias alternativas y todo esto de la energía. A veces doy talleres de teatro, de danzas, pero he estado más por ese lado con lo que te digo de balance en movimiento. En días pasados o en meses pasados estuviste en un homenaje que te hicieron a ti, a Bruno Díaz, a no sé qué otro. Vamos a buscar esa foto también que nos las hiciste llegar en un homenaje. ¿Ese homenaje qué fue exactamente? Cuéntanos sobre ese homenaje. Fue la Fundación Gordons en Madrid, Cundinamarca. A Bruno Díaz, a mí, a Julián Díaz también. Ah, correcto. ¿Con motivo de ese homenaje? No, les dio por resaltar nuestra labor en las artes escénicas, la televisión. Ellos tenían una experiencia ese día de comunitaria y entonces fue muy hermoso compartir con esa comunidad. Qué bien. Muy grato. Y ahora que hablas de, expresas la palabra comunitaria, revisando también en tu hoja de vida, hay mucha cercanía con la comunidad, con los procesos sociales, ¿no? Sí, me gusta mucho eso, me siento que es necesario porque somos parte de la sociedad y debemos pues colaborar con lo más que podamos y tener el don de servicio para todo lo que genere bienestar, armonía y felicidad en nuestras comunidades. Claro, esa es la función social del actor. Podríamos pensar que es parte complementaria de la labor que ustedes realizan, que no solamente la interpretación, prestar el cuerpo, la voz para un personaje, sino también debe haber una función social, que ustedes lleguen a las comunidades más necesitadas para decirle, aquí estoy yo, con mi voz, con mi servicio, con mi mano extendida en señal de apoyo. Pero tú sabes que hay fuerzas en este país que no le gusta que la gente haga trabajo social, ¿no? Claro, y eso depende de uno también porque nadie le impide hacer lo que uno desea. Claro. Es voluntad, es decisión de cada persona. Así es. ¿Te has creído el cuento de la fama, de la popularidad? ¿En algún momento has sentido que te has mareado y dices, tengo que parar, Leopolda? Jamás me he creído eso, siempre me he sentido que soy un ser humano como cualquier otro, que mi profesión de actriz es como la de un médico, la de un servidor público. Nunca me he creído ese cuento ni cuando estuve en Saint-Tropez, que fue cuando más popularidad tuve, y lo mismo cuando estuve en Alejo, que era la Negra Tomasa, también. Pero nunca me creo eso. Yo sé quién soy, cuál es mi esencia y sigo igual, como si nada. Claro. Ahorita hablabas de la presencia de afro en la televisión colombiana. ¿Recuerdas en aquella época el Caballero de Rausán, que tuvieron que pintar, embetunar a Ronald Ayazo porque no había negros en la televisión colombiana? O si habían, no se atrevían a proponer a un actor de raza. Hoy no, hoy se ha abierto y las plataformas también han favorecido mucho los procesos porque en toda historia siempre está presente un afro. Pero fíjate que con los indios, con los indígenas casi no están presentes, ¿no? Hay algunas poblaciones en Colombia, algunos sectores de poblaciones que todavía no están haciendo presencia en la televisión y en el teatro. Sí, ha habido con ellos, me parece a mí, mayor discriminación que con los afro. Y lo de que pintaban a Ronald Ayazo y eso era porque quizá no buscaron actores negros. En esa época estaban muchos. Estaba Antún Castro, estaba otra gente que siempre han estado ahí buscando la oportunidad y de pronto no había esas puertas abiertas, ni esa mentalidad, ni esa sentir que somos todos iguales, que el color de la piel no nos define, ¿sí? Que es un actor y ver el talento independientemente de otras circunstancias. Después se fue trabajando muchas de mis compañeras como Carmen Marina, como Leonor González, Amparo Moreno, otro montón de actrices que fueron abriendo estas puertas y nos permitieron a mí y a otras personas ir entrando. Ellas estaban primero que yo. Y bueno, después ha ido generándose nuevas cosas. Hoy en día me da alegría que como Karen Inestrosa, Paola Varela, otras personas estén en televisión y tengan personajes importantes,
personajes relevantes en las historias y que se tenga en cuenta la historia afro. Hay mucha creatividad, mucho imaginario para contar y sería bueno que se presentara y en cada serie o novela hubiera un porcentaje de actrices y actores afro, como es en Estados Unidos y en otras partes. Me hablaba de Antún Castro, pudo haber estado también Christopher sí. Y otro que también Christopher actuó en varias series, varias novelas, no solo hacía música como un excelente cantante que es, sino también fue un actor consagrado. Hablabas, por ejemplo, de un Amparo Moreno, Carmen Marina Torres, que la conocí en Lola Calamidades, por allá en Subachoque con Dinamarca. Lastimosamente se nos fue muy temprano Carmen Marina Torres. Yo creo que la presencia de ustedes en la televisión, en el teatro, en el cine, ha sido fundamental porque ha permitido conocer esa Colombia diversa, que no es esa Colombia que quieren mostrar en el exterior. No, somos una Colombia diversa y eso es lo rico y eso es lo agradable, ¿verdad? De la naturaleza propia de nuestro país. Nos hablabas también que tu hija es actriz, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Mi hija es actriz, es bailarina, es artista transdisciplinar y con ella he trabajado en teatro. Estuvimos en una obra de teatro afro que se llama Ecobias y Ecobios en la Tierra del Exilio. Con esa obra me gané el premio a Mejor Actriz en el 2010 y ella estuvo ahí también. Ahora mi hija está en una obra que se llama Shaila, una heroína entre cadenas, con Deca Teatro. Ella es Shaila. Cuenta todo sobre nuestra historia, es una obra maravillosa. Cuando se presente en Barranquilla te aviso para que la veas. Muchísimo gusto que la vamos a ver. ¿Y la mamá influyó mucho en esa inclinación, en ese gusto, o fue una decisión estrictamente personal? Lo de danza sí, desde pequeña estuvo conmigo y actuaba también, pero ella estudió ingeniería de sonido. Hizo una especialización en lenguajes artísticos combinados en Buenos Aires. Yo no influí en nada cuando ella decidió irse por este lado y también ella está muy por el lado de la danza y del fitness y todo esto de ejercicio. Le encanta demasiado. Qué bueno. Qué bien por el país, porque finalmente el que gana es el país. Tener el talento, la creatividad de gente maravillosa como tu hija, como tú y como todos tus compañeros que han aportado muchísimo a la escena nacional. ¿Tienes algún recuerdo puntual de Barranquilla? ¿Has estado aquí por Barranquilla, por estas tierras? Sí, he estado en Barranquilla y estuve en el Rodadero. Allá tengo unos familiares un poco lejanos, pero estuve allá. Me gusta Barranquilla, me gustan los carnavales. Estoy loca por ir en algún año antes de que me muera. Tengo que ir para allá porque me encanta el garabato y toda esta calentura afro. Me fascina. Qué bueno, sí, estamos a puertas del carnaval, una nueva versión. Y ya la ciudad está encendida, está decorada, ambientada para el carnaval. Hay una importante presencia afro en el carnaval de Barranquilla. De hecho, los orígenes del carnaval de Barranquilla son afros. Claro. Es una fiesta totalmente que viene por el río Magdalena hacia acá. Óyeme, ¿ya has vuelto a tu tierra, a donde naciste, a recorrer tus calles? No he ido, soy ingrata en eso, ¿sabes? Pero el pueblo te reconoce como tal. Cartago te reconoce como tal que naciste allá. Sí, fue en Quibdó hace poco por el fallecimiento de un familiar, porque no había vuelto tampoco, pero la idea es estar presente en un sanpacho, en claro. Quibdó, yo soy muy dada a querer mis orígenes, mis ancestros, a visibilizarlos, a resignificar todo este aporte afro, y eso es algo de lo que hago con lo de Etnoeducación, ¿sabes? Claro. ¿Qué te atrajo de Bogotá, aparte de la oferta académica que en su momento pues tenías que cursar tus estudios, luego te haces laboralmente en la ciudad de Bogotá, pero todavía estás en Bogotá pese a muchos años, gracias a muchos años? ¿Qué te atrae de Bogotá, que tiene una oferta cultural maravillosa? Sí, Bogotá es la ciudad de todos, es una ciudad que nos recibe con los brazos abiertos. Es una ciudad que permite que la cultura, el arte y todo esto como que se visibilice más, se aplique.
Las personas de todas las regiones que están aquí, la gente bogotana, son gente hospitalaria, cálidas en el trato, amables. Me parece Bogotá un buen sitio para vivir. Me gusta. Claro. Hablemos de una faceta también tuya, modelo comercial, ¿no? Has participado en algunos comerciales de la televisión colombiana. Esas son experiencias maravillosas porque, digo yo, son cortas y pagan muy bien, ¿no? Sí, pues hice, uno de los más llamativos fue uno que hice con Carlos Vives, como en el 2000 algo, en el 2005. He hecho otros, luego hice uno de Límpido, que era el que siempre hacían años tras años, y yo hice el último, claro, en el 2012. Y un día me decían unas personas afro que por qué yo hacía ese comercial que era de empleada. Les dije, fíjense que ese imaginario ya no era. El último comercial era de una señora que había trabajado como empleada, pero ya tenía su hogar y ella había aprendido a ahorrar con Límpido. Sino que la gente en la sociedad ya tenía la imagen de que era la empleada y no entendían ese nuevo mensaje, porque uno a veces se queda en el pasado. Es difícil abrir su mente. También he hecho para Refisal. Aquí estamos viendo precisamente la fotografía de Refisal. Que ahí para nada sales como una muchacha de servicio, sales como una mujer elegante y muy simpática y muy bella. Pescado, sí, gracias. Qué bueno. He hecho varios para varios países, también para Brasil, para Centroamérica. Qué bueno. Y bueno, ahí vamos. Y eso hice uno de panela también, de frijoles con panela. ¿Y eso se mueve mucho o eso es esporádico? Pues a veces se mueve bastante, llaman a uno a casting y según el dueño del producto, lo que quiere ver en uno y si le gusta su fisonomía y cómo es, lo llaman y hace el producto, se hace en un día o medio día y ya. Claro. Se graba y sí, el pago es bueno en esto de comerciales, gracias a Dios. Y haces casting todavía, ¿estás de acuerdo con los castings? Porque hay algunos compañeros tuyos que no les gustan los castings porque dicen que dónde está la experiencia que han mostrado y demostrado durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, eso a raíz de la pandemia empezó porque antes el casting también iba uno a la programadora y allá le hacían el casting. A raíz de la pandemia ya toca uno hacer el casting en su casa y enviarlo. A veces no se tiene en cuenta la experiencia del actor, es verdad, porque le mandan el casting y que hágalo y que esto y que lo otro deberían también tener en cuenta y saber cómo actúa uno y qué capacidades y talentos tiene. Me parece que sería como mitad y mitad, que de pronto mande un casting de vez en cuando y otra que ya lo seleccionen por su recorrido, por su trayectoria, por su talento. Me parece que deberían tener en cuenta eso. Claro. Ahorita nos hablabas de la morena, la negra, cariñosa, bonita, que crecimos con ella y que se nos quedó en el imaginario y en el corazón, la de Límpido. ¿Recuerdas cómo se llamaba o se llama? ¿Todavía vive? Se llama Alicia, ella es del Valle, la que quedó, que hacía antes que yo hice el último, ella hacía esos comerciales. Es una persona muy chévere, me conocí con ella. Estuve trabajando con ella porque en lo de Cátedra de Estudios Afrocolombianos en un colegio coincidimos. Ella era una de las personas que iban por Secretaría de Educación a ese colegio y fue muy chistoso y muy agradable. Claro, y se quedó en el imaginario. Nosotros ahora, por ejemplo, con las redes sociales, que hay muchas páginas y muchos comentarios y todo, la recuerdan mucho siempre dentro de la nostalgia. Yo sigo una página en Facebook que se llama Nostalgia Bogotá y con mucha frecuencia pues la recuerdan siempre como la negrita de Límpido, que era muy bonita, muy cariñosa y proyectaba una imagen muy agradable. En estos días falleció Salvo Basile, un actor italiano que se enamoró de Colombia, se enamoró de Cartagena. Precisamente vino al rodaje de una película y dijo, aquí me quedo, y se quedó toda la vida. Es el riesgo que se corre en Colombia de quedarse. ¿Has pensado en algún momento salir de Colombia, vivir por fuera? Pues no he pensado, pero uno nunca sabe qué le tiene el destino, ¿no? Estar abierto a las posibilidades. Ah, ok, perfecto. Pero ahí en tus experiencias internacionales me has hablado de Brasil, las novelas se han visto en el exterior, has tenido contacto con el exterior, te han llamado para saludarte, para proponerte algo, ¿no?
Estuvimos con María Eugenia Penagos en Brasil, en Sorocaba, presentando una obra de teatro y fue mucha acogida, muy bueno. Eso fue hace unos años. Y de otros países tengo amistades o conocidos o familiares que sí me llaman, por ejemplo, han visto ya lo de María la Caprichosa y vieron Santropel. Hay gente que me quiere de lo de Mariquita Márquez tantos años y me llaman y me escriben y tienen en ese imaginario a esa muchachita de afro que la maltrataban y la gente como que se unía a ese sentimiento hacia ella, ¿no? De amor, de bondad, de protección. Es muy lindo, muy inolvidable esa entrega de Mariquita Márquez con su patrona, pese a todos los insultos, los golpes, los groseros. Mariquita Márquez estuvo ahí entregada y fiel hasta el último minuto. Una experiencia maravillosa tuvo que haber sido trabajar al lado de Carlos Muñoz, ¿no? Un grande de la televisión en Colombia. De todos ellos, de Elena Mayarino, de todo el resto de gente, fue maravilloso. Felipe Solano, María Eugenia Penagos, ahí me conocí con ella y después seguí haciendo teatro con María Eugenia. Sí, fue una experiencia bonita. Además, Mariquita Márquez no era tan bobita como la creían, porque ella se vengaba de doña Susana contando todos los chismes que oía. Ella iba y le contaba a Lola y a otra gente lo que escuchaba allá. Esa era su manera de vengarse, ¿no? De venganza, no era tan ingenua como la gente creía, que era la bobita y que se dejaba pegar. Que se va a pegar. Esa novela Santropel, dirigida magistralmente por Bernardo Romero Pereiro, me hablabas que Bernardo fue un gran hombre, un gran padre para ti, un impulsor de tu carrera artística profesional. ¿Podríamos decir que ese ha sido el director que te marcó o también comparte esa dignidad otros directores? Pues fue el primero que tuve y para uno pues lo primero es como lo que más recuerda, ¿no? Además que pasar de teatro a televisión no era tan fácil, creo que no es fácil porque son dos lenguajes diferentes. Y Bernardo fue muy amoroso y muy comprensivo conmigo porque si era algo yo estiraba el brazo y entonces yo no sabía que me salía de cámara. Y él venía y me explicaba, un día me explicó muy didáctico, me mostró en la cámara cómo era porque yo no entendía porque yo me movía como en teatro. Muy largos los movimientos, muy abiertos. Y él me explicó eso y con ternura me lo explicó, no con regaños ni nada de eso. Muy didáctico, me explicaba las cosas y yo las iba comprendiendo para saber que ese era otro lenguaje diferente. Claro, qué bueno que lo digas con ternura porque desvirtúas de alguna manera ese imaginario que se quedó, que era un hombre muy estricto, muy rígido, mal geniado en escena. Bueno, él era exigente porque uno como actor debe tener su personaje preparado, su libreto aprendido y todo eso. Eso creo que él no lo permitía que la gente llegara sin tener sus parlamentos aprendidos. Y dicen que era bravo y todo eso. Yo, desde mi punto de vista, nunca lo vi bravo. Bueno, a excepción de una vez en una grabación en el Tolima. Un extra dañó la escena porque se puso de espalda frente a cámara cuando ya íbamos terminando una escena que era con nieve y que habíamos ensayado mucho. Esa vez lo vi bravo y yo comprendí que tenía razón. Claro. Pero del resto cada persona habla del baile según como le haya ido, ¿no? Así yo es. Desde mi punto de vista como un poco ingenua también, llegando nueva a la televisión, estando muy joven, todo esto influye. Entonces yo veía las cosas de otra manera y según como uno tenga su corazón, así ve lo demás, ¿no? Claro, no, y que de igual manera, Leopolda, se necesita la formalidad y la dirección, porque imagínate si no fuera, eso se hubiese convertido en un relajo y no hubieran sacado un producto tan maravilloso como fue Santropel y como son todos los productos. Se necesita que el director sea una persona de carácter para que logre enfilar a todos esos actores con esos talentos, con esa creatividad, con esos humores, con esos egos, porque hay de todo un poco. Claro, también me ha dirigido Julio César Luna, Germán Porras, muchos otros directores que han sido también amables y estrictos, y uno tiene que entender, cada uno de su rol debe exigir. Claro, así es. ¿Qué significa? Liliana Bocanegra, creo que es el apellido. Sí, sí.
¿Qué significa para ti en estos momentos trabajar, actuar para las redes sociales? Hoy ya se trabaja para plataformas muy puntuales, que es otro lenguaje diferente al de la televisión. Sí, me parece un lenguaje un poco más ágil, ¿no? Y tiene uno que estar más abierto, fluir más y tener menos como tensiones, porque yo me imagino los jóvenes tienen menos como eso, rigidez, ¿cierto? Son más relajados, más tranquilos. De pronto uno a veces se tensiona con cosas de videos, y cuando hago con mi hija videos y todo eso, pues trato de ser natural, porque ella también es bastante exigente y muy creativa. Claro. ¿Podrías conversarnos un poco sobre tu última producción, La Caprichosa, ¿no? María la Caprichosa. María la Caprichosa, sí, es un personaje muy bueno, corto, pero me gustó trabajar con Julián, con Indira, con estas chicas jóvenes. Es bonito porque siente uno ese progreso, esa evolución y todo lo que uno puede aportar desde su experiencia. Y Caracol siempre ha sido para mí una programadora que me ha abierto las puertas, al igual que RCN, y bien, trabajo bien con ellos. ¿Y esos jóvenes de hoy valoran y respetan tu experiencia? ¿La toman en cuenta? Conmigo sí. ¿Sí? Conmigo sí, la gente es respetuosa porque yo respeto para que me respeten. Claro. Entonces yo me ciño soy amigable, sociable, pero cuando estoy en escena estoy concentrada y no permito que nadie me distraiga. Esa es la profesionalidad en escena. Luego, ¿hay algún proyecto muy puntual en este momento que estés desarrollando, que estés estudiando, algún libreto o algo por el estilo? Pues he presentado 2 castings de los cuales no puedo hablar, Claro. porque todavía no sé si me escogieron. Sí. Y ha estado como muy movido este año. He hecho también casting para comerciales, entonces vamos a ver. Ahí va fluyendo todo. Ahí va fluyendo. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Leopolda Rojas Mena, o Rojas Mena Leopolda. Correcto. Es imposible de no encontrarte. Y lo que dices tú me quedó en la mente, que te costó Leopolda. Leopolda, porque no, créeme que yo pasé una semana Leopolda, porque es que no es común, frecuente en Leopolda. Leopoldo es fácil de salir, de pensar, de guardar, pero Leopolda hay algo que traba, no sé qué traba. Pero la experiencia, lo lindo que has entregado a toda la audiencia colombiana borra cualquier dificultad en el lenguaje, porque lo importante es lo que está en el corazón. Y tú te quedaste en mi corazón desde ese bello personaje de Mariquita Márquez. Tan bonito. ¿Me puedes decir Leo para que sea más corto? Sí, es ¿sabes que Leopolda no me gustaba? ¿No? Y yo en bachillerato me quise cambiar el nombre y mi mamá no me dejó. Pero ya después entendí, ahora quiero y valoro mi nombre y por algo me lo pusieron. Es esa ancestra mía, mamá de mi papá, que siempre me acompaña y me brinda su energía y toda su sabiduría. Eso lo he entendido ahora. Ahora que trabajo con sanación y con activación energética, he entendido muchas cosas, ¿sabes? Yo precisamente te iba a hacer esa propuesta al aire, que si me permitías que te llamara Leo, para no tener dificultad durante el programa, pero bueno, ahí logramos. La familia, ¿tienes hermanos? ¿Estás en comunicación con ellos? Tengo hermanos y hermanas y somos huérfanos hace años, entonces somos demasiado unidos. Tenemos un WhatsApp donde todos los días nos saludamos, donde estamos pendientes. No hay semana que no nos encontremos el fin de semana para hacer comida juntos, para compartir, para bailar. Siempre bailamos mucho. Nos encanta nuestro folclore y siempre lo hacemos. Mis sobrinas, sobrinos, todos estamos muy pendientes. Mi sobrina que está en Alemania es médico allá y ella siempre está pendiente todos los días llamando. Todos estamos en comunicación. Sabes que me parece una familia muy hermosa. Siempre que nos reunimos y hay papayera, hacemos o toque de tambores, lo que sea, hacemos que canten, que toquen mi hermano y yo. Y siempre nos abrazamos y estamos ahí con esa energía y esa emoción. Mientras Dios nos tenga con vida, ahí estaremos unidos. Qué bueno. ¿Y qué dice la familia
de tu trabajo? ¿Te apoyan, te critican o qué? ¿Cómo es eso? No, siempre me admiran y me acompañan cuando hago obras de teatro, ahí están, cuando algo de televisión también. A la familia le ha gustado mucho eso, ¿sabes? Al comienzo a mi papá y a mi papá de crianza, porque mi papá murió cuando yo tenía 2 años. Mi papá de crianza fue quien nos trajo a Bogotá, era un señor de Cundinamarca, un señor muy blanco, de ojos verdes. Y él fue nuestro papá siempre, nos acompañó, nos representó, para todo, fue un verdadero padre. Entonces, por eso te digo, yo nunca he tenido eso de la discriminación, ni la raza, ni nada de eso, porque en mi casa nunca se vio discriminación de él hacia nosotros, ni de nosotros hacia él. Eso fue algo maravilloso, una experiencia que Dios nos puso en el camino, ¿sabes? Qué bueno. Qué bueno. Estamos desde la ciudad de Bogotá hablando con la destacada y reconocida actriz Leopolda Rojas Mena. Leo, una mujer que ha entregado todo su talento, su creatividad, su buena energía, su alegría a los colombianos a través de diferentes escenarios, el teatro, la televisión, el cine, la pauta comercial. Estamos dialogando. Vamos a hacer una pausa para entrar en la recta final. Gracias. En Gente de Mundo, historias para contar, creemos en el poder de la verdad y el conocimiento. Por eso estamos orgullosos por nuestra alianza estratégica con la Agencia Mundial de Prensa. Hola Mundo Online Radio, más que un medio de comunicación, ellos son un faro de cultura, educación y desarrollo exponencial. Como su medio aliado trabajamos juntos para ofrecerles un contenido que enriquece, que promueve el pensamiento crítico y que ayuda a construir una sociedad más consciente y justa. Gente de Mundo, historias para contar, nueva temporada. Juan Carlos Jiménez es Gente de Mundo, historias para contar. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde usted tiene un encuentro con Gente de Mundo, historias para contar. Periodismo con criterio humano y empoderamiento social. Dirección y presentación Juan Carlos Jiménez. Por Caribe Radio Online y todas nuestras plataformas y redes sociales. Gente de Mundo, historias para contar. Queridos amigos de Colombia, les habla quien clava de Estados Unidos, de California, Estados Unidos, para invitarlos a ver Gente de Mundo, historia para contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Escúchenlo. Yo muy pronto estaré con ustedes y les envío un abrazo desde el corazón. Quien clave. Al aire, Gente de Mundo, historias para contar, con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Muy bien, continuamos en este diálogo amplio, ameno y franco con Leopolda Rojas Mena, actriz colombiana, etnoeducadora, folclorista, gestora cultural, una mujer que ha desempeñado muchísimos roles, todos con un éxito, con una humildad, con esa simplicidad que da la experiencia y el conocimiento. Leopolda, quiero preguntarte, Señor. quiero entrar ya para entrar en la recta final de nuestro programa, un tema que siempre genera alguna polémica, ¿verdad? Alguna postura fuerte, y es la siguiente. ¿Por qué crees tú que ya nos están escribiendo historias que paralizan al país? ¿Te acuerdas de Los Cuervos, Don Chinche, El Segundo Enemigo? Que la gente se pegaba al televisor y se quedaba, cambiaban las horas de misas, el mismo Santropel, Quieta Margarita, todas esas novelas que paralizaban al país, que la audiencia estaba frente al televisor, las historias de Julio Jiménez,
que gustaban mucho y paralizaban al país. Como te repito, se cambiaba la hora de misa, se adelantaban las visitas, se retrasaban. Hoy ya no se hacen esas historias y hay muy buenas historias, pero se pierden en el tema de las redes sociales, de los horarios que los cambian, que son muy de noche. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con esas historias, con esas novelas que nos acostumbramos? Bueno, desde mi punto de vista, creo que esas novelas tenían mucho que contar sobre nuestra idiosincrasia, sobre nuestros valores familiares, sobre las relaciones de las familias. Ves que esas eran historias de familias, historias de pueblos, de localidades, de territorio. Hay que tener en cuenta mucho eso, el territorio, para desde ahí generar toda esta maravillosa historia que podemos contar, que podemos traer a la pantalla, al cine, a todo lo que queramos, videos y todo esto. Pienso que hay ahora mucha superficialidad en algunas cosas y se queda en temas que son como que no generan demasiado interés ni demasiada preocupación, o que son historias que no se escriben como debieran, con un peso dramático que genere pues eso que era como Saint-Tropez, como esas historias así, que la gente, para ellos era importantísimo verlas, no podían perderse un capítulo porque andaban preguntando qué pasó, cuente. Cuando hicimos una vez una salida en un día de la solidaridad, cuando estábamos en Saint-Tropez, la gente era volcada en las calles pidiéndonos autógrafos, nos botaban camisetas, cachuchas, de todo, que les escribiéramos ahí el nombre, porque la gente nos conocía, nos reconocía, porque era muy visible cada una de esas historias por su contenido, y no eran historias que contaran nada raro, ni que fueran vulgares, ni que hubiera cosas sexuales, ni nada por el estilo, para atraer la atención. Eran historias que podía ver desde el niño hasta el abuelito. Eso me parece que falta que hagan de pronto una toma de conciencia de qué es lo que genera al país buenas costumbres, fortalecer los hábitos, los valores, la empatía y todo esto. Intuyo a partir de tu respuesta que hay que volver al territorio, hay que buscar las historias en los territorios, como lo hizo Saint-Tropez, Quita Margarita, Caballo Viejo, todas estas historias que eran de territorio, ¿verdad? Escalona, todas estas historias. Exactamente. Sí, claro. Hay que volver a esa historia porque con el advenimiento de la tecnología y todas estas redes sociales y plataformas, ahora lo que hay es dónde ver. Antes nada más teníamos el Canal 1 y el Canal 2, pero ahora con toda esta tecnología lo que hay son plataformas para ver. Lo que no hay son esas historias de territorio, de nuestras costumbres. La televisión se volvió narconovelas. Yo conozco actores que me han dicho, he despreciado esas historias porque ya estoy cansado, me encasillan, no quiero más, en fin. ¿Cómo vivís? Y es yo verte mojado, reiterar que hay narcotráfico, que hay todas estas cosas negativas. ¿Para qué visibilizarlas tanto si ya la gente las conoce? ¿Sí? Claro. Busquemos lo bueno, lo positivo, los valores, el amor, la empatía, la amistad, la confianza. Generemos que la gente quiera su territorio, quiera su raza, su país. Mira cómo ha sufrido la gente con el desplazamiento, con todo esto. Yo digo, ¿para qué recalcarlo más todavía? ¿Para qué recrear esas historias cuando ya las tenemos en el televisor, en el periódico, en los noticieros? ¿Cómo viviste la experiencia de Gente de Mundo Historias para Contar en esta tarde? Maravilloso, muchas gracias. Me encantó, tú eres un ser muy luminoso, ¿sabes? Muchas gracias. Deben llamarte el caballero luminoso de la radio. Ah, caramba. Muchas gracias, un abrazo fuerte desde acá. Espero estar en contacto. Te voy a molestar, te voy a dejar descansar hoy, pero en próximos días te voy a dar una pequeñita molestia para que nos colabores con el programa. Un abrazo para ti, un saludo para tu hija, muchas felicitaciones y cuenta siempre con nuestro cariño y con nuestras cámaras y micrófonos para destacar ese trabajo maravilloso que haces. Muchas gracias, Juan Carlos, encantada, me gustó y cuando quieras vuélveme a invitar. Perfecto, Gracias. Muchísimas gracias. Desde la ciudad de Bogotá, la reconocidísima actriz Leopolda Rojas Mena. Leo.
para no equivocarnos en la pronunciación de su nombre. Muchísimas gracias a Carlos Julio Arzuza López en la dirección general de Caribe Radio Online, Daniela Bello Cano, quien representó en esta oportunidad y como siempre la banda sonora, el audio, la imagen y el video. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez, produzco, dirijo y presento este espacio Gente de Mundo, Historias para Contar. Muy buenas tardes. Juan Carlos Jiménez es Gente de Mundo, Historias para Contar. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar. En Gente de Mundo, Historias para Contar creemos en el poder de la verdad y el conocimiento. Por eso estamos orgullosos por nuestra alianza estratégica con la Agencia Mundial de Prensa. Hola Mundo Online Radio, más que un medio de comunicación, ellos son un faro de cultura.